El filósofo que yo les voy a hablar es Augusto Comte, que nació en 1798 y murió en 1857. Algo que caracteriza a Comte es rechaza todo el aspecto metafísico y que se centra en un aspecto meramente empírico. El hombre como unidad entera se desarrolla a partir de tres estadios. Comte es un filósofo contemporáneo, se desenvuelve en el siglo XIX. El hombre se ha interesado en las causas primeras, aspirando a conocer el origen y el destino de las cosas. Después de esta pequeña introducción acerca de quién fue Comte, vamos a profundizar de una forma más detallista quién es Comte y qué aportaciones hizo para la filosofía. Pues bienvenidos a este video donde podrán conocer datos muy importantes y relevantes acerca del filósofo Comte. Un primer punto a mencionar es que confundió el positivismo que se utiliza de manera actual o que todavía sigue latente. Los positivistas se destacan por su fe firme e inquebrantable racionalidad científica, porque ellos afirman que genera un progreso a la humanidad. Es decir, la línea de Comte es sencilla en un primer instante. Se rechaza todo el aspecto teológico y metafísico y todo el aspecto especulativo para darle un sustento o un peso a la racionalización científica por encima de todo, y que esa fe o esa racionalidad científica nos va a llevar a la verdad desde la perspectiva de Comte y va a llevar a la humanidad a un progreso. Comte reflexiona los aspectos por Francia alrededor del siglo XIX, o sea que en su infancia vivió el imperio napoleónico. Henry hizo una crítica al clero y a la aristocracia por su falta de productividad y lo puso en relieve con los agricultores, con las personas trabajadoras, con los obreros. Llegó un momento en que Comte se separa, Augusto pues separa de Henry, y cada quien sigue su camino, de tal forma que Comte empieza a enseñar su filosofía, que está en 6 volúmenes. Y esos 6 volúmenes están compuestos o titulados más bien por un curso de filosofía. Un curso de filosofía cualquiera, un curso de filosofía positivista. Estos 6 volúmenes se publicaron entre 1830 y 1842. Fue un total de 12 años para que estos 6 volúmenes se fueran publicando, de tal manera que así Comte pudo dar a conocer su filosofía totalmente desarraigada a la de Henry. ¿Por qué? Porque tuvieron que separar su camino. Comte fundó en uno de sus principales volúmenes las bases fundamentales del positivismo, es decir, el principio fundamental. Comte tenía la mirada a que el positivismo iba a ayudar a reorganizar la sociedad, a cómo transformarla o cambiarla en un nuevo aspecto. Alguien que le siguió las huellas a este filósofo nuestro, Augusto, fue Joan Mir, que es el mayor representante del liberalismo del siglo XIX. Propugnó la ética y sobre todo fue sembrando la semillita de la teoría, el Estado liberal. Para continuar hablando de Comte, tenemos que ubicar al hombre como un todo, como un ser único. Este hombre va a caminar a 3 estadios, o se va a ubicar en 3 estadios. Y los estadios los puede reconocer de 3 maneras: con fenómenos que a través del conocimiento los puede observar. Dice Comte que el hombre siempre ha buscado encontrar el origen y encontrar en su defecto la causa primera o las causas de las cosas. En ese afán de que el hombre tiene de querer buscar la verdad, de querer encontrar el origen de los fenómenos, de las cosas y su fin, primero le da una explicación metafísica donde se involucran las deidades y los distintos dioses.
y más que metafísica le da una explicación teológica o divina. Al hombre, al no verse satisfecho con esta explicación teológica divina, salta al segundo estadio, que son respuestas de carácter metafísico. Entonces lo primero es lo teológico y lo divino, en sus distintas vertientes de las distintas culturas que pueden existir. Después el hombre da un salto hacia el aspecto metafísico, y esos aspectos son respuestas de las causas primeras y de los fines últimos. Y al hombre, al no encontrar una plenitud como tal, ¿qué es lo que pasa? Va al siguiente proceso, que es el proceso de la observación. Es decir, a través de las leyes racionales, utilizando la inteligencia y la razón, puede llegar a encontrar respuestas. Pero con Augusto hace una aclaración ante esto. Tiene que desechar las causas primeras y los fenómenos para enfocarse de una manera más presente. Reorganizar la sociedad. Para hacer justicia a los positivistas, es preciso reconocerles su preocupación por promover el desarrollo social. El espíritu positivo, asegura Comte, conduce siempre a establecer una exacta armonía elemental entre las ideas de existencia y las ideas de movimiento. En cuanto a las condiciones sociales, para Comte significa establecer un equilibrio entre existencia y movimiento. Por un lado, construir un orden estable y duradero de instituciones, y por el otro, favorecer el continuo mejoramiento de los hombres. La idea de conciliar orden y progreso fue un eslogan del movimiento positivista, cuyo influjo durante la segunda mitad del siglo XIX fue particularmente fuerte en los países latinoamericanos. En Brasil, por ejemplo, después de la caída de la monarquía, se estableció una constitución republicana inspirada en las doctrinas comtianas, mientras al centro de la bandera se puso el lema «Orden en progreso». Las cuestiones sociales, de hecho, ocuparon 3 de los 6 volúmenes del curso Filosofía Positivista. Los 3 primeros tomos trataban la matemática, la astronomía, la física, la química y la biología. Los tomos restantes fueron dedicados a la sociedad. Comte había proyectado la primera parte de esta obra como una gran demostración histórica de la creciente importancia del saber positivo en el ámbito de las ciencias naturales, con la intención de justificar la necesidad de un estudio científico de las condiciones sociales. Para hacer más obvia la complementariedad entre las ciencias naturales y la filosofía social, Comte llamó a esta última física social. En el mismo contexto introdujo la expresión de sociología, por lo cual es considerado en un cierto sentido el fundador de esta ciencia. La tarea de la física social o sociología es el estudio positivo del conjunto de las leyes fundamentales propias de los fenómenos sociales. Si bien Comte acuñó el término de sociología, su física social tiene poco en común con las actuales teorías sociológicas. La mayor parte se trata de una investigación histórica que refleja el esquema de los 3 estadios. El estadio teológico comprende las épocas del fetichismo, del politeísmo y del monoteísmo. Estaba caracterizado, según Comte, por la supremacía de los sacerdotes y por formas de gobierno militar. El estadio metafísico, cuyos principios derivan sustancialmente de la Ilustración y de la Revolución Francesa, conducía a la parálisis del orden social precedente. Según Comte, este segundo estadio representaba solo un periodo de transición durante el cual se realizaba la decadencia del antiguo régimen en espera del estado positivo. Comte creía que el paso al tercer estadio era inminente y por tanto no tenía gran estima por la filosofía política moderna. Las teorías contractuales y la concepción de un orden social basado en la idea de la voluntad general, como sostenía Rousseau, les parecían típicas especulaciones abstractas de un metafísico. Comte, en cambio, estaba preocupado por la profunda crisis intelectual y moral que se presentó inmediatamente a la Revolución Francesa en 1789. Para superar esta crisis era necesario en primer lugar la divulgación del saber positivo. El filósofo se adelantó en una reorganización del sistema educativo, en el espíritu positivo
y se propuso favorecer la educación de las masas proletarias. Comte mismo, durante muchos años, ofreció públicamente lecciones de astronomía. A través de esfuerzos de este tipo, Comte no solo esperaba contribuir a la difusión del conocimiento científico, sino que esperaba también suscitar efectos de carácter moral. El espíritu positivo debería favorecer la socialidad humana y el altruismo, necesarios para la realización de una sociedad solidaria. Desgraciadamente, el filósofo no explicó con claridad cuál podría ser el orden constitucional más adaptado al espíritu positivo. Parece que él no perdió nunca la confianza en el progreso moral y espiritual de la humanidad como única y sólida base de la reorganización política. Lo que busca Comte es entender las regularidades Esto es lo que quiere Augusto Comte, entender las regularidades de la vida. Él no le parece necesario e importante los aspectos metafísicos. O sea, dice, oye, no te atormentes con el origen y el fin. Enfócate en entender las regularidades de la vida. ¿Por qué llueve? Porque tal vez se escucha el ruido de un carro de esa manera. Entonces él mira o su vista gira a las cosas ordinarias, a las cosas pequeñas. De hecho, Comte es de una otra manera el padre o uno de los principales filósofos en la rama también de la sociología, porque él empieza a analizar las realidades particulares del grupo de personas del diario vivir. Entonces Comte le quita esa importancia del origen y del final para enfocarse en entender las regularidades del diario vivir. Y es así como él es uno de los que promueve el positivismo científico hasta nuestros días. Si nosotros nos encontramos a una persona que no cree en la iglesia, que no cree en Diosito, es porque tiene una raíz en la línea de Comte, de querer entender las regularidades de la vida y que no le importe el origen y el fin. Entonces es muy latente encontrar en nuestras realidades personas ateas. ¿Y por qué hago este paréntesis? Porque la verdadera persona atea es aquella persona que pone en duda todo, absolutamente todo, hasta si es humano inclusive lo duda, porque como no creen en nada, entonces la verdadera persona atea ni siquiera es aquella que no cree en Cristo o en Dios. No, la verdadera persona atea pone en duda en todo. Entonces el pensamiento de Augusto Comte sigue siendo presente en nuestros días. ¿Por qué? Porque él le da la importancia, vaya la redundancia, a las cosas cotidianas que tienen un sentido de carácter realista, de carácter palpable, como este marcador que ven aquí. ¿Cuál es la realidad de este marcador y cuál es su función? Y desde estas cosas pequeñas partir. Es que se ven estos, pues. Tómame aquí atrás. Darse de una manera más presente. Corte. Después de esta pequeña de la teoría de el Estado liberal.